Continuamos un día más de ejercicios de oración abundante y la pauta pues, que el director de ejercicios ofrece siempre es que cada uno se quede allí donde hay agua, porque el objetivo de los ejercicios no es saber mucho, sino conectar en este conocimiento íntimo de Jesucristo. Por tanto, pues no hay por qué seguir el orden o ritmo de lo que se va proponiendo. Si lo seguís tampoco es pecado, o sea que podéis seguir el tema que se propone, pero yo sigo hablando porque me toca hacerlo y luego con mucho gusto, y luego ya vosotros en los ratos largos de oración pues haced vuestro plan, o meditáis aquello de lo que se ha hablado, o algo que anteriormente ha quedado pendiente, o lo que os parezca. Porque el objetivo, repito, uno está en ejercicios cuando está en oración con el Señor y se pueda servir pues de los subsidios o ayudas que le puedan venir desde fuera o que desde dentro el Señor le vaya indicando. Pondría como pauta para esta meditación la frase del propio Jesús en Lucas 8:23. El que quiera ser discípulo mío, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y se venga conmigo. Lucas 8:23. Y paralelos también aparecen los demás. Es decir, después de haber contemplado el amor que Dios nos tiene, Dios Padre y Creador, ese amor que en nosotros se traduce en misericordia, porque somos pecadores. Por tanto, Dios nos ama perdonando. Ya no hay otra forma. La misericordia de Dios con nosotros consiste continuamente en el perdón y así nos va a llevar a la santidad plena, ¿no? Y después de haber contemplado que ese amor del corazón de Dios Padre se ha hecho carne en el corazón humano de Cristo, que nos ama pues, con corazón humano, con afectos humanos, y que además me ha conocido en su mente humana durante su existencia terrena, y eso le ha llevado a entregarse por mí. Me amó y se entregó por mí. Haber meditado quién es Jesucristo, esa ayuda adecuada que Dios ha puesto a mi alcance. ¿Y qué ha hecho Jesucristo por mí? Pues ha dado la vida. Y además de una manera muy sorprendentemente dolorosa. Pero es que amó más que padeció. Por tanto, en la pasión de Jesucristo lo que yo tengo que cultivar y con lo que me tengo que quedar es con ese amor que está en el fondo y que se expresa por ti, por mí, ha ido a la cruz. Pues después de esa meditación introduzco esta, de que este Jesús nos invita a seguirle. De hecho, estamos aquí porque Él nos ha invitado a seguirle. Más aún, nos ha invitado y le hemos seguido. ¿En qué consiste el seguimiento de Cristo? Lo dice el propio Jesús. El que quiera ser discípulo mío, que se niegue a sí mismo. Ahora luego explicaré un poco esta frase, ¿no? No es que yo me tenga que destruir, pero sí que tengo que negar todo lo que hay de mentira en mi vida, que es mucho. Esa fábula que me he montado sobre mí mismo, que es mentira, y tengo que vivir en la verdad. Y para eso hay todo un trabajo que se llama abnegación. Se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz, porque la tiene. Todos tenemos contrariedades, dificultades, unos más, otros menos, y puede ser que la actitud sea rehuir la cruz, porque hay muchos entre vosotros, dice Filipenses 2, que son como enemigos de la cruz de Cristo. Su gloria son sus vergüenzas,
etcétera, ¿no? Y sigue, nosotros sin embargo somos ciudadanos del cielo, etcétera. Es decir, la actitud que a la carne le brota espontánea es rehuir la cruz. Y es aspirar a una vida placentera. No digo de pecado, sino placentera. Y sin embargo, la invitación constante de Jesús es a tomar la cruz. Es decir, seguirle por el camino por donde Él ha ido. Y esto, pues, por amor a Él y por amor a los demás. Si alguno quiere ser discípulo mío, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y se venga conmigo. ¿Qué es la cruz, por tanto? Cuando objetivamente e históricamente es un patíbulo, es una pena de muerte en la cultura romana. Jesús, si le hubieran condenado a muerte y lo hubieran ejecutado los judíos, le condenaron a muerte, pero no pudieron ejecutarla, hubiera sido por lapidación. Esa era la pena de muerte. Vemos a la adúltera, ¿no?, en el Evangelio. Pero al pasar a la jurisdicción romana, pues se ejecutó con la pena de muerte propia de la cultura romana, que era la cruz. La cruz es, por tanto, el patíbulo, es la pena de muerte, es como en nuestra cultura más contemporánea la guillotina, la horca, etcétera, ¿no? Vosotros imagináis que tuviéramos un paso de Semana Santa con la guillotina. No, qué mal gusto, por favor. O un pasos con una horca, que son propiamente los métodos de pena de muerte. Bueno, pues sacamos un paso con la cruz. Pasa que a estas alturas la cruz para nosotros significa mucho, mucho más que un signo de muerte. La cruz es el instrumento de la pena de muerte que Jesús ha sufrido y que Él ha llenado de amor. Dicho ya en nuestro lenguaje ordinario, ¿qué es la cruz? Pues es el sufrimiento vivido con amor. No basta el amor, porque el amor puede ser platónico. ¿Cuánto te quiero, Señor mío? Sí, pero te viene cualquier contrariedad y empiezas a bufar y a gruñir y a rehuir esa cruz que pueda llegarte. Luego no basta el amor se manifiesta precisamente en la cruz. Y no basta el sufrimiento, porque de sufrimientos está el mundo lleno. Y a mucha gente el sufrimiento le rebota contra Dios. Conocemos casos concretos. Es necesario que ese sufrimiento se viva con amor y que ese amor se exprese en el sufrimiento, en el dar la vida, en gastar la vida. La cruz, por tanto, es el conjunto de los dos elementos. El sufrimiento vivido con amor. Por tanto, Jesús nos invita a seguirle y nos invita a seguirle tomando nuestra propia cruz. Dice Santa Teresa, una de sus frases lapidarias: tengo para mí que la medida del amor es poder llevar cruz grande o pequeña. La medida del amor es poder llevar cruz grande o pequeña. Y esto lo vemos en la vida cotidiana, ya no referidos a Jesucristo, sino en las relaciones humanas. Conozco a muchos chicos, ¿no?, que son perezosos, holgazanes y bueno, muy centrados en sí mismos, y el día que se enamoran de una chica, pues ese día se acicalan, se ponen bien, se ponen a trabajar, hacen una cantidad de cosas que no harían ellos solos por sí mismos. Y supone sacrificio, pero no le supone ninguna tortura. Pero es cruz, es estar pendiente, es puntual, es... O el ejemplo de una madre, que su hijo se ha puesto enfermo. Estaba escuchando ayer el relato de la muerte de Carlos Acutis, ese relato que hace una religiosa. Bueno, pues su madre, la madre de Carlos, es que no podía irse
Él le decía, vete a descansar, como dicen los hijos o los maridos, vete a descansar, por lo menos vete a tu cama y descansa. No, es que no me puedo ir. Es que donde yo descanso es estar aquí contigo, compartiendo tu sufrimiento. Porque el amor me lleva a sufrir contigo. Es así, y además nos parece lo más normal del mundo. O sea que el amor lleva al sufrimiento. Sí, en el lenguaje normal y en la vida normal. Y cuando el sujeto rehúye continuamente el sufrimiento es porque hay poco amor. Así de sencillo. Por eso en ejercicios uno se tiene que preguntar, ¿cómo estoy yo de amor a Jesucristo? Él me ha llamado, yo quiero seguirle, incluso quiero dejarlo todo por Él. Pero un termómetro claro es, ¿y hasta qué punto soy capaz de asumir la cruz que me viene o que yo elijo? Ahora hablaremos un poco de eso. San Ignacio, en los ejercicios, hacia la mitad, justamente, que como estamos nosotros, aunque él es de 1 mes y nosotros de 5 días, hacia la mitad de los ejercicios, cuando ya el sujeto se ha puesto a remojo en el amor de Dios de múltiples maneras, durante muchos días, con muchas horas de oración, le plantea la elección, o elección de estado, o elección hacia la santidad. Ya recordábamos a San Carlos Borromeo, que a 22, 23 años hizo ejercicios espirituales de mes y le cambió la vida. Pasó a ser San Carlos Borromeo. Antes era un golfillo, un palaciego, bueno, pues una vida licenciosa. Era un joven, pero un joven desordenado, como los de su tiempo, que se parece mucho a los de nuestro tiempo. Y además lo sabemos también, pues, también por cierta experiencia, ¿no? Aunque no seamos ningún golfo supino, ¿no? Este paso, San Ignacio lo plantea a la mitad de los ejercicios y es momento de preguntarse, ¿y yo qué? A estas alturas, con lo que conozco de Jesucristo, con el amor que me ha manifestado y que yo he descubierto en su corazón y que me quiere en primera persona, ¿y yo? ¿Qué hago yo por él? Y plantea San Ignacio las 2 banderas, esa meditación del rey terrenal, pues que te ofrece codicia y riquezas. Fijaos que por ahí empieza. Tener dinerito, ganar. Por ahí empieza. Y después siguen los vanos honores. Y después la soberbia. Y después todos los vicios. Pero la codicia es una idolatría que es la madre de todos los demás pecados. Eso lo dice la Escritura. Este es el rey terrenal. Él lo pone y lo describe, pues imagínate, bueno, al estilo de su tiempo, ¿no? Un gran campo y pues un ejército y un rey o capitán o caudillo, etcétera, etcétera. Bueno, la composición del lugar o la imaginación podéis emplear la que queráis, pero el contenido de las 2 banderas es este, el rey terrenal, que te ofrece el oro y el moro. Y además te lo crees, y bueno, pues de vez en cuando le sigues, el rey terrenal. Y está el rey eternal, que es Jesucristo, que empieza ofreciéndote pobreza. Vaya hombre, pobreza espiritual en primer lugar y luego material, despojamiento, no tener, dejar, vaciarse. Eso es lo que te ofrece. ¿Te resulta atractivo? Pues sigue, porque de ahí vendrán oprobios y menosprecios. Y de ahí humildad. Dice Santa Teresa que es la reina que da jaque mate al rey, la humildad. Y todas las virtudes. Bueno, a veces jugamos pues una vela a Dios y otra al demonio. Pero en los ejercicios uno tiene que pensar, bueno, ¿aquí qué pasa? Aquí hay que tomar partido, aquí hay que elegir.
Yo no puedo seguir tal cual. Y unos ejercicios que son ocasión especial de gracia, de empapamiento en la gracia de Dios, en el amor de Dios, tiene que llevarme a luces de elección en mi vida. No puedo seguir aspirando a una vida placentera. A ver cómo puedo elegir e introducir en mi vida, en la medida que puedo, una vida crucificada, mortificada, y que me resulte atractiva, claro. Porque es seguirle a Jesucristo, es estar con Él. Luego San Ignacio se entretiene en los 3 binarios, en los 3 grados de humildad, en fin, pero van en la misma línea para el caso, ¿no? Los 3 grados de humildad, en el número 164 y siguientes, pues dice que el primer grado es obedecer la ley de Dios evitando pecado mortal. Estaría uno dispuesto a lo que fuera con tal de no ofender a Dios, que ya es mucho, primer grado de humildad. Pero el segundo grado de humildad es, no siente más inclinación a pobreza que riqueza. Se pone en acto la indiferencia del principio y fundamento. Para que, bueno, ¿y tú qué quieres? Pues yo lo que Dios quiera. Y procura trabajar para no ofender a Dios ni siquiera con el pecado venial. Y tercer grado de humildad, aquí viene. Por el tercer grado de humildad, que incluye la primera y la segunda, el sujeto, por imitar a Cristo, prefiere pobreza con Cristo pobre. Oprobios más que honores. Deseo de ser tenido por vano y loco, como Cristo, antes que sabio y prudente. Esos son los 3 grados de humildad. Y invita a San Ignacio a que le pida, el ejercitante le pida al Señor, en esos coloquios que él pone, que es la oración, le pida el tercer grado de humildad. Ahora, si se lo pides, vendrá. Y bueno, pues atente a las consecuencias. Pero bueno, pues él invita a eso, ¿no? Que para el caso coincide con lo que San Juan de la Cruz o Santa Teresa de Jesús hablan en su camino de perfección o de vida espiritual. Dice Santa Teresa en el Camino de Perfección 21.2, digo que importa mucho y el todo, una grande y muy determinada determinación de no parar hasta llegar al final. Venga lo que viniere, suceda lo que sucediere, trabajase lo que se trabajare y murmure quien murmurare. Cuando ella llega a esta decisión, se conoce como la determinada determinación, está en la línea de lo que nos ha enseñado San Ignacio y de lo que Jesucristo nos dice en el Evangelio. O San Juan de la Cruz lo dice con otras palabras, que leo también, ¿no? Entremos en la espesura y explica, si se acabase ya de entender cómo no se puede llegar a la espesura de sabiduría y riquezas de Dios, si no es entrando en la espesura del padecer, de muchas maneras, poniendo en eso el alma su consolación y deseo. Y como el alma que de veras desea sabiduría, desea primero de veras entrar más adentro en la espesura de la cruz, que es el camino de la vida por el que pocos entran. Porque desear entrar en espesura de sabiduría y riquezas y regalos de Dios es de todos, mas desear entrar en la espesura de trabajos y dolores por el Hijo de Dios es de pocos. Así como muchos se querrían ver en el término sin pasar por el camino y medio a él. Y si queréis os lo dice con poesía, bien bonito. Gocémonos, amado, y vámonos a ver en tu hermosura, al monte y al collado, domana el agua pura, entremos más adentro en la espesura. Es el cántico 35 del cántico espiritual. Cántico espiritual es canción del alma enamorada.
¿A dónde te escondiste, amado? Me dejaste con gemido. Es como un comentario al Cantar de los Cantares. Es un alma enamorada y en un momento, la canción 35, le dice, gocémonos, amado, y entremos más adentro en la espesura. ¿Y la espesura qué es? Pues que Jesucristo te quiere dar a conocer su corazón y lo más íntimo de su corazón. Y la espesura es que estés dispuesto a ir con Él por el camino de la cruz. Sí, así, de sencillo y de claro. Todos los autores espirituales, con unas palabras o con otras, vienen a decirnos lo mismo. Hay como un camino en la vida de seguimiento de Cristo, porque si no, no estaríamos aquí. Pues que es bueno, bien, sí, de acuerdo, pero ponemos nuestros gustos y caprichos y el seguimiento de Cristo, ¿no? Así Santa Teresa estuvo una temporada de sus años. Para ella se concretaba en que cuando estaba en la oración se acordaba del locutorio. Y había siempre visitas y de vez en cuando pues caía en la tentación de irse al locutorio. Fijaos que no es un pecado mortal. Y así estuvo. Cuando estaba en el locutorio le remordía la conciencia porque el Señor le había llamado a la vida contemplativa. Dice, ya no sé cómo pude sufrirlo más de un año, y estuvo unos cuantos años, hasta que ya un día se agarró a ese Cristo llagado que ahí enseñan las monjas de la Encarnación, y le dijo, mira, de aquí no me voy hasta que no me concedas seguirte en la cruz. Hay por tanto un momento en la vida, o varios, pero es este. Señor, yo te quiero seguir en la cruz. No quiero de otra manera, porque es que es ahí donde te voy a seguir de verdad. Y todo lo demás pueden ser cosas bonitas, y no digo que sean malas, pero es un seguimiento muy de lactantes, que está todavía con leche en su alimento. Y Jesucristo quiere darte bocadillos de jamón, y claro, para eso tienes que tener buen estómago. Y para eso pues tienes que ser ya adulto. Santa Ángela de la Cruz, cuya fiesta o memoria litúrgica celebramos hoy, tiene frases tremendas. Esto por hablar de testimonios de los santos, ¿no? Ella termina su vida con estas palabras: no ser, no querer ser, pisotear el yo y enterrarlo si fuera posible. Ha trabajado toda su vida en esta humildad, en este vivir la cruz de Jesucristo, etcétera, ¿no? Habla, dice, hay que hacerse pobre con los pobres para traerlos a Cristo. Si para aconsejar a los pobres que sufren sin quejarse de los trabajos de la pobreza es preciso llevarla, vivirla, qué hermoso sería un instituto que por amor a Dios abrazara la mayor pobreza posible, para que de este modo ganáramos a los pobres y subirlos hasta Él. No sé si las conocéis de cerca, en Andalucía están muy presentes y las adora la gente a las Semanas de la Cruz, es que casi les pone una alfombra por donde pasan, porque son tremendas en este punto, en el de la cruz. No me entretengo porque si no estaría hablando de ellas la meditación, pero que hoy sigue habiendo personas que siguen a Jesucristo por este camino. Y podría poneros el ejemplo de madres de familia, que también lo viven así, o padres de familia, o jóvenes, o adultos, ¿no? La cruz se presenta. Y bueno, pues en ejercicios llega, como digo, este momento hacia la mitad, donde uno tiene que plantearse, yo, Señor, yo quiero seguirte, y quiero estar contigo, y quiero compartir tu vida, correr tu suerte, eso es consorte, y vivir una relación esponsal. Pues convénceme en estos ejercicios de que no es posible eso si no abrazo la cruz. Y si no abrazo la cruz voluntariamente, gozosa o con lágrimas, pero que no hay otro camino, que no es el mejor, es que es el único.
y que cuanto más tiempo tarde en dar ese paso, peor para mí. San Juan de la Cruz, que habla mucho de esto, dice que este es un punto clave en la vida cristiana, por el cual muchos se mediocrizan, se instalan en la mediocridad. Un poquito de Dios, pero no demasiado, un poquito de mis gustos, a raya, un poquito de mundo, porque si no eres un bicho raro, y ahí vamos. Eso es una vida muy aburrida. Jesucristo te llama a una entrega total. Luego te quedarás donde te quedes, pero que tu deseo sea seguirle, y seguirle del todo. Y por donde vos fuisteis hemos de ir, y por donde vos pasasteis hemos de pasar. Y la bandera del Rey eternal, el del cielo, te dice por aquí se va. Bien, pues teniendo en cuenta este planteamiento, que lo vemos en San Pablo igualmente, ¿no? Nosotros hemos de gloriarnos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 6:14. No quise saber otra cosa sino a Cristo crucificado. 1 Corintios 2:2. Los judíos piden señales, los griegos sabiduría, y yo añado, aunque sea una extrapolación, los políticos votos, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Escándalo para unos, necedad para otros, pero fuerza de Dios y sabiduría de Dios. 1 Corintios 1, 22, 24, donde no está eso de los políticos, que eso lo he añadido yo. Podéis comprender. Cuando digo políticos, digo pues el mundo. Busca el aplauso, busca los votos, busca... Por tanto, seguir a Jesucristo significa llevar en nuestro propio cuerpo la muerte de Jesús. Llevamos la muerte de Cristo en nosotros para que actúe la vida en vosotros. 2 Corintios 4, 10, 12. San Pablo entiende el ministerio como un camino crucificado con Cristo, por amor, claro, para que tengan vida. ¿No quieres que los jóvenes se acerquen a Dios? ¿Y los niños, y los adultos, y los matrimonios? ¿Qué dosis de cruz has asumido tú? ¿O piensas que van a venir porque les montes un circo? ¿O por un concierto simplemente? Se puede ser un punto de partida, pero el atractivo que Jesucristo ejerce sobre los corazones es vidas que sean parecidas a la de Él, vidas crucificadas, mortificadas. Llevar la muerte de Cristo en nosotros para que los demás tengan vida es un ingrediente esencial del ministerio. Y es a lo que te llama el Señor. En ese sentido, desde el punto de vista corporal, está pues la mortificación. Y desde el punto de vista espiritual, la humildad. Van parejas. Humildad en el alma y mortificación en el cuerpo. Son dos cosas esenciales para seguir a Jesucristo. ¿Y qué sufrimientos he de afrontar? Y como 3 niveles, de manera sencilla, explico, ¿no? Primero, los propios de nuestra condición humana. Mientras estamos en este mundo, estamos sometidos al frío, al calor, a las enfermedades, a las incomodidades, a veces a las incomprensiones. Todo eso viene pues por nuestra condición humana en este mundo. En el cielo de eso no habrá nada, claro. Allí todo será luz, gozo y disfrutar en el alma y en el cuerpo. En el cuerpo cuando resucitemos, ¿eh? Mientras tanto está hecho polvo. Aquí en la tierra está la resurrección del último día. Incluso la muerte nos tiene que venir. No es ningún castigo. Es que te tiene que venir, que te tienes que morir. Cuando uno es joven eso no lo piensa casi nunca, más que en ejercicios espirituales. Pero cuando llega
a mi edad, pues es algo que tiene que pensar todos los días. Señor, cuando quieras, aquí estoy disponible, pero que eso es propio de la vida. De manera que, fijaos bien que la muerte, y yo lo entiendo, ¿no?, siempre viene de sorpresa. Anda, que se ha muerto, pero si era lo único seguro, que se tenía que morir. Y a veces son personas que ya están a las puertas de la muerte, te dan la noticia de la muerte y te dan una sorpresa. Claro, estamos hechos para la vida y la muerte siempre es una sorpresa, siempre es un trago y en circunstancias algunas pues más doloroso, ¿no? Pero esto, aceptar, digamos, tragarme de entrada que seguir a Jesucristo es afrontar todas estas cosas sin susto y sin rechazo. Siguiendo con el testimonio que ayer escuchaba de Carlos Acutis, una de las cosas que más impresiona a su madre, a la monja Teresa, a su padre, pues que él asume la muerte con toda naturalidad. Pues claro, voy a estar con Jesús y asume la muerte. Eso es sorprendente, porque entonces no estaba canonizado, claro, ni estaba como ahora todos reconocemos, ¿no? Era un chico normal y corriente, de 15 años, bueno, más que normal, ¿no? Pues que tiene un amor grande a Jesucristo, a la Eucaristía, etcétera, ¿no? Y que afronta la muerte con toda naturalidad. Pues es lo propio. Cualquiera le puede decir, pero chicos, si tienes 15 años, deja por lo menos vivir otros 30, 40 o 10, ¿no? No, le parecía que la muerte es un encuentro con Jesucristo, como es verdad. Y nos tocará decírselo a mucha gente a la que tenemos que acompañar en los momentos de dolor. Pero ¿con qué cara vas a decir tú que se afronte la muerte si tú eres un vividor? No digo un vivo, que está vivo, sino un vividor. Todos entendéis lo que es. Si tú no llevas la muerte de Cristo en tu cuerpo y la humildad en tu alma, no te saldrán palabras de acompañamiento y de consuelo para esos momentos de dolor, que se da en todos los públicos, de manera alternativa y continua, ¿no?, en la vida, ¿no? Hay sufrimientos, por tanto, propios de nuestra condición humana. Asúmelos de entrada, no te quejes. Está uno quejándose todo el día, del sol, o del calor, o del frío, o de la humedad, o de la comida, o de lo impertinentes que son los demás. Todas esas quejas que salen y brotan de la carne, pues son poca actitud de obediencia y de aceptación de las cosas como son, como Dios las ha hecho, ¿no? Y eso es un menudeo de cada día. Si tú quieres seguir a Jesucristo, pues síguele en esos pequeños detalles, en esas pequeñas mortificaciones, contrariedades. Asume esas pequeñas cruces de cada día y asúmelas con amor. Y eso se nota. En una convivencia comunitaria se nota mucho. Cuando el sujeto está a darse la buena vida, en pequeñas cosas, ¿no? O está a seguir a Jesús crucificado, ¿no? Se le nota, pues eso, pues, humilde, servicial, no quejoso, etc. Son pequeñas cosas, pero ese es un punto importante en el que uno se ejercita todos los días. Santa Teresa, como veis la cito mucho porque es amiga mía de mis tiempos de seminario, que me pusieron en mis manos sus obras y me enamoré de ella. Santa Teresa dice que no hemos de esperar a los grandes troncos que atizan el fuego. A veces los grandes troncos pueden sofocar el fuego. Ella invita a que ofrezcamos pequeñas mortificaciones que son como astillas que atizan el fuego del amor. Estamos hablando en un contexto de fogón, de Chubesky, hoy día todo se hace con un botón y no, pero bueno, ya entendéis porque o lo habéis visto en directo o en las películas, ¿no? Una estufa calienta mucho, pero ella dice, ese fuego se alimenta con pequeñas astillas. Cuando llega el caso y el fuego está bien, se echa un tronco más gordo, ¿no? Bueno, pues son los sufrimientos de cada día, que los tiene, y muchos. Nuestra aspiración no es la buena vida, sino que nuestra aspiración es la santidad.
Son dos cosas distintas. Hay otro nivel de sufrimientos que son los que vienen por la misión que Dios nos ha encomendado. Por ejemplo, un sacerdote, si está a plena dedicación, pues le vienen sufrimientos y contradicciones propias del ministerio. En cuanto a la dedicación, veíamos ayer algo en la obediencia, en ese dejarse devorar, entregarse. Siempre tiene que buscar la medida, porque se puede desbocar y se puede caer en el activismo, etcétera, ¿no? Pero ese entregarse continuamente, pues supone, pues esto, coger el coche, ir al anejo, o supone estar pendiente y visitar a los enfermos, que no es nada lucido. Sin embargo, es una tarea que se le encomienda al cura, visitar a los enfermos. Y qué buen sentido tiene la gente enseguida. El cura que estaba visitaba a los enfermos. El que venía ahora está para allí y para acá, no sabemos dónde está, pero por aquí hace ya meses que no viene. Puede tener excusa porque a lo mejor le han encomendado otra cosa. No trato de juzgar a nadie, ni de que vosotros apliquéis el baremo a este, al otro, más allá. Pero lo cierto es que en la tarea pastoral del cura, visitar a los enfermos no sale en el periódico. Ni te van a aplaudir. Sin embargo, es compartir el sufrimiento. Y compartir el sufrimiento con incomodidad por tu parte. Porque tienes que ir, tienes que subir o bajar escaleras, si se ha roto el ascensor, o tienes que desplazarte, en fin, tienes tantas cosas que hacer. Y dices, bueno, ya iré el primer viernes, ¿no? O cuando sea, ¿no? Por decir, es decir, hay sufrimientos que vienen propios de la misión que Dios te encomienda. Procura asumirlos y ofrecerlos y decir, pues qué bien que puedo sacrificarme, mortificarme, sin que la gente lo sepa, pues haciendo esto, lo otro, atendiendo, escuchando. Fijaos que a veces piensa uno, uy, esto de la vida pastoral es mortificadísimo. A veces en situaciones en las que uno está, en pueblos o en ciudad. En fin, hay múltiples tipos de misión pastoral. Y yo suelo decir, mira, fíjate lo que hace una madre de familia, ¿eh? Me acuerdo, una chica que de jovencita venía a los campamentos y cosas de verano, y era una dormilona supina. Le costaba enormemente despertarse en la mañana, llegaba al desayuno con los ojos hinchados, en fin, me acuerdo perfectamente de ella. Se casó y ha tenido varios hijos, una familia bastante numerosa. Durante 15 años no ha podido dormir. Ha dormido lo que ha podido, pero porque cuando no era un bebé era el siguiente, y si no el siguiente, y si no el anterior, y si no el siguiente, y si no el siguiente. Le digo un día, ¿pero quién te ha visto y quién te vio? Y es verdad, me dice ella, si me dicen a mí, antes de casarme, que tengo que estar, yo no sé si no lo hubiera, me lo hubiera pensado, pero vamos, lo ha hecho con mucho gusto y está contentísima de poderlo haber hecho, porque sus hijos han crecido, claro. O sea, una madre de familia, por su tarea, no tiene las horas de sueño medidas. Aquí el que manda es el bebé. Y ella se duerme entre que el bebé se duerme y se despierta. Y así una noche, y otra noche, y un año, y otro año. O sea, una madre de familia. Por eso las mujeres, las madres, no quieren tener niños, claro. No, que son una lata. Es una tabarra tener un hijo tras otro. Pero hay madres que sí, que cumplen esa tarea, están abiertas a la vida y Dios les concede. Los hijos vienen de Dios. Pues un buen número de hijos, claro. Cuando ven las noticias, ¿no? Pues una familia de 14 hijos. La de noches que sus padres han tenido que pasar sin dormir. Eso es propio de su propia misión que Dios les ha encomendado. Y hacerlo con cariño, con amor. Habrá días que protestan, claro, pues sí, todos somos débiles, pero fundamentalmente la actitud como una madre. Así dice San Pablo, cuando les escribe a los filipenses, como una madre. El
El sacerdote tiene que tener esa actitud, que no solamente es, no sé, la floritura del día del cumpleaños, ¿no? Es una madre que está pendiente, que sufre, que comparte, que está ahí, que acompaña en la enfermedad, que se ha desvelado noches y noches y noches. Yo le digo a los jóvenes muchas veces, pero ¿tú sabes cuántas noches le has costado a tu madre y a tu padre que no han dormido? Pues no me había dado cuenta. Pues piénsalo. O sea que hay un nivel de sufrimientos que vienen por la misión que Dios nos ha encomendado. Dios te ha llamado, tú has querido, eres cura, oye, aguanta el tirón. Que eso les pasa a los que tienen que trabajar, ir y venir y estar en cadena o estar... Y mira, dichosos que tienen trabajo, ¿no? Y eso les pasa a las madres de familia, eso les pasa... Es decir, la misión que Dios te encomienda lleva consigo cruz. Y abundante, en algunas ocasiones te ponen en crisis, ¿no? Y hay otro tercer nivel en este asumir los sufrimientos, la cruz con amor, es el sufrimiento que yo elijo. Pero yo puedo elegir, claro. ¿Y no será masoquismo? Pues no, si lo haces por amor. Y eso, ha habido épocas en la historia que ha estado presente. Hay épocas en la historia como esta que está bastante ausente. Eso de asumir mortificaciones voluntarias. ¿Pero de qué está hablando? Pues sí, porque las mortificaciones voluntarias son las que te preparan a las que vendrán de tu propia misión y a las que quizá Dios tenga preparadas para ti. ¿Y qué hacer? ¿Y cómo hacer? ¿Y cómo elegir? Criterio de elección. Primero, plantéate la vida para vivir mortificado. Fue un cura vecino del cura de Ars a ver al cura de Ars. Y le dijo este cura vecino, oye, tú predicas y la gente se convierte. Vienen de toda Francia a confesar. El pueblo Ars ha cambiado. Hay que decir una cosa, que el pueblo de Ars empieza a cambiar a los 10 años de vivir allí el cura de Ars. ¿No crees que fue el día siguiente? Yo digo a los curitas jóvenes, cuando van a su destino y tal, y al primer trimestre o al primer año, pues si es que, digo, ¿tú has visto al cura de Ars cuando empezó a producir fruto? Tardó tiempo, por tanto persevera. El ministerio dará fruto, estate seguro, pero no al día siguiente. Vivimos en la cultura del microondas, ¿no? 1 minuto, ¡pum! No, mira, esto lleva su tiempo hasta que la gente se empapa y se convierte. Bueno, pues el cura de Ars le contestó al cura vecino con mucha humildad. ¿Y en qué te has mortificado por tus fieles? ¿Has ayunado? ¿Has dormido en duro? ¿Te has dado disciplinas o cilicio? Lo dice el cura de Ars. Lo recoge Sacerdocio Nostri Primordia, que es una encíclica de Juan XXIII sobre el cura de Ars. Y de allí lo recoge este testimonio. Pues si no has hecho eso, no te quejes. Porque dice San Juan de Ávila en esta carta, los hijos son más de lágrimas que de palabras. Es decir, la cruz que tú eliges, ya no solo la que te viene y la asumes, esa va a dar fruto y mucho. Entonces, ¿qué sufrimientos o qué? Sabéis que en la historia de la espiritualidad, por ejemplo, San Ignacio, pues hacía penitencias más de la cuenta y tuvo que amainar porque se pasó. Y otros, muchos, ¿no? En aquellos que son obligatorios, aquellos que son libres. Pero no tenemos peligro nosotros de asumir más de lo que puede nuestra capacidad a día de hoy. Pero hay que probar. Por ejemplo, en el ayuno. Dice, uy, si eso ya no se lleva. Digo, que mentira. Hoy la gente ayuna más que nunca. Por otras razones, claro. Por razones deportivas, por razones de tipito, por razones de lo que sea, ¿no? Todo el mundo tenemos planes de comidas y de tal y de cual, y comemos, pues de vez en cuando nos salimos, pero bueno, quiero decir que hoy se ayuna muchísimo más que hace 100 años.
en nuestra cultura modernísima. Por tanto, no podrá ayunar al que se le han encomendado cura de almas. Ayunar, es decir, me privo de esto o de lo otro o de lo de más allá, no sé yo ahora, no sé especificar, ¿no? O eso, instalar mi casa de manera que aquello sea una mansión en la que tengo el último cachivache, la última comodidad, el último... Cualquiera que entre allí es decir, pero qué bien vives. Al contrario, si tienes tu casa en austeridad, en pobreza, en sencillez, lo que necesites, ¿no? Porque todo esto tiene medida amplia. Que el que salga de tu casa pueda decir, hay que ver cómo vive el cura y se siente edificado. Y no necesita ni esto, ni el otro, ni el más allá. Y vive con poco. Y vive contento. Es decir, hay una zona amplia que se deja a la libertad del sujeto y al amor. Hay criterios importantes ahí. Primero, que plantees la vida en este tono, porque eso es lo que da fecundidad. No pienses que la fecundidad va a venir por los aparatos que tú montas o los festivales que hagas. La fecundidad vendrá porque te sacrificas en silencio, porque ofreces esta mortificación o esta humillación por ellos, por él, por las personas que Dios te ha confiado. Cuando un cura vive así, produce fruto, y muy pronto, ¿eh? Pero es importante que en el seguimiento de Cristo esté dispuesto a tomar la cruz, aquella que le viene dada, y aquella que él elige vivir mortificado. Y hay un criterio para seguir esto, y es, cuando yo elijo pues cualquier mortificación, me tiene que recordar a Jesucristo y su amor por mí. Él me ha dicho su amor en esta onda, y por tanto que yo capte este amor e incluso lo exprese para los demás, tiene que ser en esta onda, en la onda de la cruz, de la vida mortificada. Por tanto, el primer criterio es que me una a Jesucristo, que me recuerde el amor de Cristo. No lo hago ni por vanidad, ni lo hago para sobresalir, sino lo hago por seguir a Jesucristo y parecerme a Él. Y segundo criterio, que no me lleve nunca a despreciar a los demás. Porque si yo suprimo la televisión en mi vida y luego después veo a uno que tiene televisión y le juzgo por dentro y digo, fíjate, qué poco mortificado, parece mentira, así nos va. Mira, cómprate un televisor y déjate de criticar, aunque solo sea internamente. O aquel que dice, esta cuaresma no fumo. Muy bien, es una manera de mortificarse. Y pasa un día, pasa dos, pasan tres, y está que se sube por las paredes con un mal genio, los que están a su alrededor no lo soportan, y todos a una le dicen, mira, fuma, por favor, fuma, por bien de la comunidad. Pongo estos ejemplos, se nos hacen reír, pero que aquello que yo elijo me acerque más a Jesucristo, me sepa a Jesucristo y me haga crecer en la caridad a los demás. Si no suceden estas dos cosas, no lo hagas, no tienes todavía capacidad. ¿Y cómo sé si tengo capacidad o no? Pues prueba, de vez en cuando, prueba. En este campo hay que hacer pruebas, porque uno entonces se mide y sabe hasta dónde puede o no puede. Dejo el tema porque es largo, como veis, pero es importante, y paso una palabra que ya me he pasado de tiempo, pero bueno. Sobre la abnegación, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Hasta ahora he hablado de la mortificación, llevar en mi carne y en mi alma la muerte de Cristo. En mi carne mediante la mortificación y en mi alma mediante la humillación o la humildad. Pero además
me dice, niéguese a sí mismo. Y hay toda una tarea. San Juan de la Cruz es maestro en esto y explicarlo. En la subida al Monte Carmelo habla de los apegos. Los apegos manchan, ensucian, esclavizan, obnubilan y retienen el vigor para seguir a Jesucristo, para vivir con alegría la vida cristiana. Yo pongo un ejemplo que quizá lo exprese mejor que todas las explicaciones que pueda dar. Cuando era adolescente, yo tenía un potro, mi padre, somos de pueblo y de campo, pues normalmente íbamos en la yegua, que no se alborotaba, pero bueno, pues este potrito ya había sido domado y yo tenía capricho de ir en el potro. Pues fui en el potro al campo y volvíamos del campo y el potro tenía sed y bebió en una lagunita que hay ahí. Y el potro que iba pim, 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 veníamos por el campo, yo feliz con mi potro. A partir de ese momento que bebió agua allí, el potro iba. Digo, no llegamos a casa, me tira, me tumba. Pum, 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 quedaba poco. Llegamos a casa. Y yo estaba preocupadísimo. Le digo a mi padre, ¿qué pasa? No te preocupes, mi padre estaba tranquilo. Dice, eso es que se le han adherido sanguijuelas. Debajo de la lengua tenía unas cuantas docenas ¿sabéis lo que es una sanguijuela? Es un gusanito con dientes que se fija ahí para chupar sangre. Entonces no sé cuántas sanguijuelas le habían quitado el vigor, le habían quitado la alegría, pero es que incluso el vigor. Esos son los apegos, que no son pecados, son afectos, aficiones a cosas, a maneras, también a personas, a acontecimientos, que me quitan la alegría. Es muy importante examinar delante de Dios y luego con el Padre Espiritual, y no todo a la vez, sino de vez en cuando, porque los síntomas de que hay sanguijuelas en mi alma son que me pone nervioso, que continuamente me estoy acordando para poder hacer esto o lo otro, que me duele, que me ofendió y me duele y me duele y me vuelve a doler. Eso es un apego. Son apegos que le quitan alegría y vigor al alma. Y los hay pues de todos los tipos, ¿no? Podemos enumerar pues que si el deseo de ser estimado, de aprecio, de fama, de honor, de acogida, de amistad, el deseo de independencia. Yo quiero mi vida y no quiero más que lo que sea obligatorio, el resto que me dejen tranquilo. Ese afán de independencia, ¿no? O el dominio sobre los demás, hay muchas maneras de ejercer ese dominio, de múltiples maneras, ¿no? O el deseo de ser eficaz, que está ahí, y yo quiero ser eficaz por encima de todo. O el deseo del orden, está bien que seamos puntuales, o que tengamos el cuarto bien puesto. Pero es que hay algunos que se tiran toda la vida organizándolo, y además cuando se lo desorganizas, o el tiempo o su cuarto, tal, están enfadados por una semana, ¿no? Bueno, porque tienen el apego del orden, de la puntualidad. Eso, cuando hablo a madres de familia, se lo recuerdo y se ríen todas, ¿no? Porque es el haber limpiado la sala de estar, el comedor, ¿no? Y han venido los nietos y se han subido por todo, y lo han ensuciado todo, y les pega unos gritos enormes. Y todas se ríen porque les ha pasado a todas muchas veces. Pues es el apego a la limpieza, claro. Pero si lo has limpiado, me parece bien que lo cuides y tal, pero vienen y lo ensucian, pues déjalo, ya lo limpiarás otra vez. Ya está, tranquila, ¿no? No, a nosotros eso no nos pasa, pero hay otro tipo de cosas. Hay otro tipo de cosas que sí nos parece que son apegos, ¿no? Y que son manías, y que cuando uno va siendo viejo, pues se le convierten en manías, si no ha cuidado a lo largo de su vida esos apegos. ¿Cómo se quitan los apegos? Porque a mí se me ocurrió, al potro al que os he aludido, arrancarle las sanguijuelas. Mi padre me dice, no,
Mi padre no era maestro en la vida espiritual, no, pero sí que conocía las caballerías, ¿no? No se te ocurra, porque si tú arrancas una sola de las sanguijuelas, produces una llaga que es su pura sangre. No. Ahí tienes que ejercer un dominio político, diríamos, no despótico, eso es Santo Tomás el que lo explica, para manejarse, ¿no? Entonces me mandó pedir a mi madre una bobina de hilo. Trae una bobina de hilo. Digo, ¿con eso a dónde vamos a ir? Pues muy sencillo. A cada sanguijuela, que repito, eran docenas, es un hilo, se aprieta y se ciñe todo lo posible, y al ceñir el hilo, la sanguijuela que está mordiéndola abre los dientes y se cae sola. No produce herida. Pues pasémoslo a la vida espiritual. No os considero ni potros, ni caballos, ni sanguijuelas, pero es un ejemplo. Es decir, que no se pueden quitar las cosas que uno tiene ahí, adheridas, de un tirón. Ojo, que puedes hacer una herida mayor. Bueno, pues que te enseñe tu maestro espiritual, tu padre espiritual. Pero ten en cuenta este capítulo de tu vida, que es muy importante, y trabájalo. Apegos, afectos, desordenados, lo que me pone nervioso, he dicho antes, una serie de síntomas que no son pecados, pero son apegos, que quitan alegría al alma en el camino del seguimiento de Cristo. Por tanto, si alguno quiere ser discípulo mío, que se niegue a sí mismo, que haga el trabajo de la abnegación. Si quieres saber bien lo que son los apegos, léete en los primeros capítulos de la subida al Monte Carmelo de San Juan de la Cruz. Ahí lo explica preciosamente, como nadie lo ha explicado en la historia de la espiritualidad. Y luego pues ponte al trabajo. Tengo que trabajarme y tengo que trabajar en mi alma, pues que estas sanguijuelas que están chupando la energía caigan por sí mismas. Y ahí hay todo un trabajo sencillo, ¿no? de oración, de examen particular sobre un punto, no pues todo a la vez, sobre otro punto, pero trabájalo todo eso porque te hará tener un alma más libre y recuperarás pues la energía y la alegría que tenía mi potro, ¿no? Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.